Soy el Dr. Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a los síndromes linfoproliferativos, incluyendo a los linfomas y a la leucemia linfática crónica. Específicamente me voy a referir al grupo de los linfomas no Hodgkin, al linfoma de Hodgkin y a la leucemia linfática crónica. Y de estos tres síndromes linfoproliferativos vamos a ubicarlos en la clasificación. Daremos algunos datos epidemiológicos, hablaremos de las manifestaciones clínicas y sus formas de presentación, la metodología de estudio y las complicaciones que estas entidades pueden presentar. Desde el punto de vista de la ubicación en la clasificación, según la Organización Mundial de la Salud, en la parte de neoplasias de estirpe linfoide, dentro de las neoplasias hematológicas, fíjense que considera las neoplasias de precursores linfoides, las neoplasias de células B maduras, que son básicamente la mayor cantidad que vamos a ver como linfomas no Hodgkin. Luego divide el linfoma de Hodgkin, que a su vez tiene subdivisiones en el linfoma de Hodgkin de predominio linfocitario y el linfoma de Hodgkin clásico con sus 4 subvariantes. Luego están las neoplasias de células maduras de fenotipo T o NK, de las cuales, como ven, también hay varias. Y están las neoplasias que tienen diferenciación tanto mieloide como linfoide, y las neoplasias de células histiocyticas dendríticas. Toda esta clasificación no es necesario sabérsela, pero sí tenerla en cuenta para ubicar cuando uno hace el diagnóstico de una de estas entidades en qué parte de la clasificación se ubican. Como ven en este gráfico, de la incidencia por 100.000 habitantes y por año de las principales neoplasias hematológicas, el linfoma no Hodgkin en todas sus variantes es el más frecuente. Fíjense, está representado en la barra azul del medio. A su Dentro de las neoplasias derecha hematológicas está el linfoma de Hodgkin, el más frecuente que por es lejos, bastante menos frecuente, y las otras neoplasias hematológicas como la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis. Estos forman el grupo de los mieloproliferativos. Y luego la leucemia linfática crónica, el mieloma múltiple, las mielodisplasias, la leucemia mieloblástica aguda y la leucemia linfoblástica aguda a lo último. En cuanto a los dos grandes tipos de linfomas, fíjense que el 85% de los casos son linfomas no Hodgkin, de los cuales de fenotipo B son el 80-85% y de fenotipo T el resto, 15-20%. El más y el frecuente, linfoma de entre un 80 Hodgkin y 85%, solo representa el es el linfoma 15% no de los Hodgkin linfomas, de tipo y B. de Mucho estos menos linfomas de frecuente Hodgkin la es el forma linfoma clásica es el 95% de los casos. En cambio, la de predominio linfocitario es solo el 5% de los casos. Los linfomas, hablando en general, son un grupo heterogéneo de enfermedades, representan el 4% de las neoplasias malignas en el adulto y el 4% de muertes por cáncer. Tienen mayor prevalencia a mayor edad, sobre todo en los linfomas no Hodgkin y en el sexo masculino. Su incidencia está en aumento en los últimos años. Y la causa en la mayoría de los casos es desconocida, aunque se asocian, después veremos en otra diapositiva con más detalle, algunas infecciones virales como el virus de Epstein-Barr, en el caso del linfoma de Burkitt, al virus HTLV1, en el caso de la leucemia linfoma T del adulto. Se asocian a estados de inmunosupresión por distintos motivos y a algunas enfermedades autoinmunes, como enfermedad celíaca, el síndrome de Sjögren, la enfermedad de Hashimoto, que predisponen a la proliferación linfoide. Acá vemos con un poco más de detalle factores asociados al desarrollo de los linfomas no Hodgkin. Fíjense, trastornos del sistema inmune congénitos o adquiridos,
pueden Esto no es para todos favorecer los el pacientes desarrollo de este en tipo de general, sino que enfermedades. pueden ver que hay Ahí en los adquiridos cierto tipo de encontramos también los linfoma que se receptores de asocia trasplante de a órganos cierto tipo sólidos, infeccioso. el síndrome Y de en general inmunodeficiencia los trastornos del adquirida sistema inmune en general y, como dijimos, predisponen al algunas desarrollo del enfermedades linfoma no Hodgkin autoinmunes. en general. Pero hay algunos linfomas que se asocian específicamente a un tipo de factor. Por ejemplo, el linfoma marginal al virus de la hepatitis C. Dentro de los agentes infecciosos, ya mencionamos el virus de Epstein-Barr, que está relacionado con el 95% de los linfomas de Burkitt cuando estos son endémicos y solo el 40% de los linfomas de Burkitt esporádicos. El virus de la hepatitis C, fíjense que se vincula con el linfoma linfoplasmocitoide y con una variante de linfoma que es el linfoma marginal esplénico. Ya mencionamos el HTLV1, también está el herpes virus 8, que se relaciona con el linfoma de las efusiones, son linfomas que se desarrollan sobre todo en la cavidad pleural, menos frecuentemente en la cavidad peritoneal, y con una enfermedad que no es exactamente un linfoma, pero tiene aspectos en común con la enfermedad de Castleman en su forma multicéntrica. Y fíjense el Helicobacter pylori, que se relaciona con los linfomas MALT, tejido linfoide asociado a las mucosas, de localización gástrica. Algunas exposiciones ambientales también, como solventes, rayos ultravioletas y algunos herbicidas pueden estar asociados a algunos subtipos de linfomas. En definitiva, las neoplasias linfoides tomadas como grupo son tumores clonales de las líneas celulares linfoides, que pueden ser B, T o NK, maduros o inmaduros, en diferentes estados de diferenciación. Y cada linfoma corresponde a una contrapartida celular normal. Esto lo vemos acá, en este dibujo. Fíjense que representa un ganglio linfático con su centro germinal, su zona del manto y su zona externa marginal. Pues fíjense cómo de cada una de estas zonas de un ganglio linfático y de las células que lo habitan, se desarrollan distintas neoplasias hematológicas de estirpe linfoide. Allí vemos, por ejemplo, el linfoma de células del manto, el linfoma folicular, la leucemia linfática crónica, el linfoma primario de mediastino de fenotipo B y los linfomas MALT, que estos últimos se originan en la zona marginal. Esto tampoco es necesario recordar para ustedes de dónde se origina cada linfoma, pero sí saber que se originan en distintas células linfoides de las distintas partes de un ganglio linfático normal. Esto, por supuesto, en aquellos linfomas que se originan en los ganglios linfáticos llamados linfomas nodales. Como hemos visto anteriormente, los linfomas no Hodgkin de fenotipo B son el 85% y los no Hodgkin de tipo T el 15%. Y la clasificación de la OMS es muy extensa y desglosada. Lo que uno sí tiene que recordar que podemos dividir los linfomas según su comportamiento biológico en tres grupos principales. Los linfomas no Hodgkin, llamados indolentes, de bajo grado de agresividad, que pueden tener sobrevida sin tratamiento medida en años. Bueno, ahí vemos los que se encuentran en este grupo, pero bueno, quizá el más representativo es la leucemia linfática crónica de fenotipo B y el linfoma linfocítico de células pequeñas. En el medio están los linfomas no Hodgkin agresivos, se puede decir esquemáticamente, sobrevida sin tratamiento medida en meses. Ahí está uno de los más frecuentes, que es el linfoma no Hodgkin difuso a células grandes B. Y finalmente los linfomas no Hodgkin muy agresivos, que podemos decir sobrevida sin tratamiento medida en semanas, donde encontramos, por ejemplo, el linfoma no Hodgkin de Burkitt. Y también otro relativamente frecuente, que es la leucemia linfoma T del adulto. Entonces, recordar que hay linfomas de bajo grado, de intermedio grado de agresividad
o agresivos, y los de máxima agresividad en su comportamiento biológico, que son los linfomas no Hodgkin muy agresivos. De todo este grupo de linfomas no Hodgkin, ¿cuáles son los más frecuentes? Bueno, fíjense en este gráfico, es en color rojo, el linfoma difuso de células grandes, el fenotipo B, es el más frecuente, seguido del linfoma folicular. El resto de las incidencias son más bajas y se reparten entre los otros subtipos de linfoma. Habíamos dicho que la incidencia de los linfomas no Hodgkin está en aumento y que aumenta con la edad. Esto se ve muy bien en este gráfico, que si bien toma series algo antiguas, fíjense la línea amarilla de los años 2001-2003 y la línea azul en los años 75 a 77, cómo se va incrementando con la edad y se va incrementando la incidencia globalmente de este tipo de linfomas, los no Hodgkin, y a medida que la edad avanza se hacen más frecuentes. Pero además fíjense cómo en los de la línea amarilla, que son de años un poco más recientes que los anteriores, cómo la incidencia va en aumento. O sea que la incidencia va en aumento globalmente y la incidencia va en aumento según la edad. En cuanto a la leucemia linfática crónica, podemos decir que es una enfermedad clonal de linfocitos maduros. Es la forma más frecuente de leucemia en el adulto, correspondiendo al 30% de los casos. Es de fenotipo B y tiene un predominio masculino de 2-1 con respecto a las mujeres. Es una enfermedad en general de edades avanzadas. La edad media al diagnóstico es 60 a 65 años y muchos pacientes tienen más edad que esta y se ve en gerontes. Bueno, tiene una incidencia anual bastante alta, se puede haber asociado con exposición a radiaciones, tienen fenotipos característicos en su inmunomarcación y a veces se asocia con fenómenos autoinmunes en su presentación clínica. En una leucemia linfática crónica, en el frotis de sangre periférico, lo que se observa, como se muestra en esta foto, por un lado son linfocitos maduros, que son estos que tienen un núcleo grande y único, con distintos porcentajes, y además se pueden observar, señalados por las flechas, fíjense esas células como irregulares, como rotas, que son las llamadas células barrosas o smudge cells o sombras de Gumprecht. Es como que una célula hubiera sido aplastada y da este tipo de imágenes que se denominan sombras de Gumprecht o células barrosas. Son muy características de la leucemia linfática crónica y casi exclusivas de ellas. Hay otras causas de células de Gumprecht, sombras de Gumprecht, que no son leucemia linfática crónica, pero lo habitual cuando se ve esta alteración en un frotis de sangre, habitualmente acompañada de linfocitosis, es que se trate realmente de una leucemia linfática crónica. Desde el punto de vista de su presentación clínica, la leucemia linfática crónica con mucha frecuencia es asintomática, o sea que se detecta por un hemograma hecho por otros motivos, donde se observa una linfocitosis absoluta. Cuando presenta síntomas, bueno, son frecuentes los síntomas generales de astenia, adinamia, anorexia, puede haber pérdida de peso, y la mayoría de los pacientes van a tener anemia y pueden presentarse como un síndrome anémico. Los pacientes pueden presentarse con linfadenopatías periféricas o linfadenopatías mediastinales o retroperitoneales o mesentéricas. Las linfadenopatías de la leucemia linfática crónica, que son muy parecidas al linfoma linfocítico, en general son de una consistencia duro-elástica, habitualmente no dolorosas, y pueden ser pequeñas y múltiples o pueden adoptar tamaños mayores
en forma de masas. El paciente se puede presentar con infecciones, y las infecciones en la leucemia linfática crónica, antes de ser tratada, básicamente dependen de que algunos pacientes con esta entidad tienen hipogamaglobulinemia, y la hipogamaglobulinemia predispone a infecciones, sobre todo bacterianas y sobre todo por gérmenes capsulados, como neumonía por neumococo, infecciones por meningococo. La presencia de esplenomegalia en la leucemia linfática crónica también es frecuente. En general, acá observamos una esplenomegalia de leve a moderada. No debemos esperar en la leucemia linfática crónica los enormes vasos que hemos descrito en otra clase en la leucemia mieloide crónica. Acá la esplenomegalia es frecuente, pero habitualmente es de leve a moderada. Desde el punto de vista del laboratorio, lo más característico es la linfocitosis, que la linfocitosis, para ser realmente relevante, tiene que ser en valores absolutos, no relativos. La linfocitosis, que habitualmente tiene relevancia para pensar en un síndrome linfoproliferativo, como la leucemia linfática crónica, es cuando hay más de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico en sangre periférica. Por otro lado, la mayoría de los pacientes, a medida que evoluciona la enfermedad, tienen anemia. Va a ser una anemia de los trastornos crónicos en la mayoría de los casos. En ocasiones puede ser una anemia hemolítica de tipo autoinmune, porque se puede asociar, como dijimos, con fenómenos autoinmunes. Ya mencionamos la hipogamaglobulinemia, que puede ser severa, y su consecuencia las infecciones. En el proteinograma, algunos pacientes, más allá que tengan o no tengan hipogamaglobulinemia, pueden tener un componente monoclonal, generalmente en las gamaglobulinas, y generalmente de poca cuantía, que puede ser IgG o IgM. En la médula ósea lo que vamos a encontrar en el examen de la médula ósea, una infiltración de la misma por esta proliferación clonal maligna de linfocitos B maduros. Y en los ganglios linfáticos, si tenemos histología de alguno, que en general, como vamos a ver, no es necesario para el diagnóstico en esta entidad, lo que se va a ver es también una infiltración por linfocitos maduros de fenotipo B. Cuando uno hace el diagnóstico de leucemia linfática crónica, básicamente estableciendo que en la sangre periférica y en la médula ósea está esta proliferación de linfocitos B que son monoclonales, demostrar la monoclonalidad para estar seguro que se trata de una proliferación neoplásica es crucial en el diagnóstico. Bueno, una vez hecho esto, hay que estadificarlo. Esta clasificación y estadificación es muy útil para el especialista para ver si se indica o no se indica tratamiento, porque en los estadios bajos, que son de bajo riesgo, muchas veces a los enfermos se los expecta sin tratamiento. Fíjense que hay dos tipos de clasificación: el estadio RAI, que los divide en grupos de riesgo bajo, intermedio y alto, y los estadios de Binet, que toma en cuenta algunos elementos de laboratorio y básicamente la hemoglobina y las plaquetas y el número de áreas ganglionares afectadas. Repito que esta estadificación es útil para definir el pronóstico y la necesidad de tratamiento. Dijimos que la leucemia linfática crónica es una neoplasia linfoide muy parecida al linfoma linfocítico. Tienen muy poca diferenciación en su estudio de marcaciones. La linfática crónica se origina más en la médula ósea y el linfoma linfocítico en ganglios linfáticos. La leucemia linfática crónica, como dijimos, puede tener adenopatías, habitualmente pequeñas y múltiples, pero puede, igual que el linfoma linfocítico y como se muestra en este corte tomográfico, formar grandes masas ganglionares, que en general nos hacen más sospechar en linfomas que en leucemia linfática crónica, pero en ocasiones la linfática crónica también puede dar masas ganglionares importantes, aunque repito, su expresión mayor está en la médula ósea y en la sangre periférica.
El diagnóstico diferencial de la leucemia linfática crónica se debe hacer con otros síndromes linfoproliferativos, sobre todo aquellos que suelen tener expresión en sangre periférica, o sea que tiene linfocitosis también atípica monoclonal en sangre periférica. Acá están algunos de ellos, ya les he mencionado linfoma folicular y algunos otros linfomas menos frecuentes que se expresan en la sangre periférica y pueden simular ser una leucemia linfática crónica y en realidad pertenecer a otro grupo de los síndromes linfoproliferativos. En cuanto al linfoma de Hodgkin, antiguamente llamado enfermedad de Hodgkin, cuando no se conocía que era verdaderamente un linfoma y se especulaba con etiologías infecciosas, representa el 1% de las neoplasias en adultos. Tiene una incidencia bimodal, fíjense, puede estar en gente joven, en la tercera década de la vida o más joven todavía, y tiene un segundo pico de incidencia después de los 50 años. Representa el 10 a 15% de los linfomas en adultos, pero fíjense que representa el 30% de los linfomas en niños y adolescentes. Quiere decir que en gente joven el linfoma de Hodgkin tiene una incidencia mayor que en gente de edad, pese a su segundo pico de incidencia luego de los 50 años. Como reseña histórica, aquí vemos al doctor Thomas Hodgkin, que describió su enfermedad con un pequeño grupo de casos inicialmente que publicó en el año 1832. Fíjense en la lectura del pequeño párrafo que hay ahí, que al principio no se le dio importancia a los casos descritos por Hodgkin, pero luego en el año 1856 Samuel Wilks publicó una serie de 45 casos que incluían los 5 originales de Thomas Hodgkin y en su honor propuso el término de enfermedad de Hodgkin. Por esos tiempos, por supuesto, no se sabía, la etiología no se sabía que consistía en una neoplasia linfoide. Ya hemos mencionado que los linfomas de Hodgkin, según la clasificación la última de la OMS, lo dividen en el linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocitario, que tiene sus características en la inmunomarcación y que representa el 5% de los casos, y el linfoma de Hodgkin clásico, que comprende el linfoma clásico rico en linfocitos, el de esclerosis nodular, el de celularidad mixta, el de depresión linfocitaria y un linfoma de Hodgkin clásico inclasificable. Fíjense que el más frecuente sería el linfoma de Hodgkin variedad esclerosis nodular. La histopatología del linfoma de Hodgkin, cuando es característica, tiene una proliferación linfoide bastante pleomórfica, pero lo más importante es que se destacan, como se ve acá en esta foto, algunas células más grandes con doble núcleo, a veces con un halo claro, que son las células características de esta enfermedad y que son las verdaderas células neoplásicas del linfoma de Hodgkin y son las células de Reed-Sternberg o de Sternberg-Reed. Estas son las células que el patólogo identifica para poder hacer el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Fíjense este esquema, este dibujo tomado del libro de Robbins. Ahí está representada la célula de Hodgkin, que es la célula de Sternberg-Reed en realidad, y el pleomorfismo celular que rodea en el ganglio o en el tejido afectado a la célula de Sternberg-Reed, compuesto por células dendríticas, por monocitos macrófagos, por células plasmáticas, frecuentemente por eosinófilos y por linfocitos. Hay una interacción, fíjense, mediada por distintos tipos de citoquinas entre la célula de Sternberg-Reed y el magma celular pleomórfico que rodea a la célula de Sternberg-Reed en la enfermedad o linfoma de Hodgkin. Bueno, los linfomas en general, tanto los linfomas de Hodgkin como los linfomas no Hodgkin, se dividen básicamente de acuerdo a su origen, en los linfomas nodales, o sea, los que se originan
en nódulos linfáticos, y los linfomas extranodales, que se originan en tejidos extralinfáticos. Fíjense que en este dibujo están representados algunos grupos ganglionares, pero además están representados los que se originan en las mucosas de la cavidad oral, del macizo craneofacial, los que se originan en el hígado, en el timo, en el vaso, en el intestino delgado fundamentalmente, y en los huesos y la médula ósea. En cuanto a los grupos ganglionares, acá también en este dibujo están representados los grupos ganglionares, tanto los superficiales, o sea que pueden ser accesibles a la detección por el examen físico, y los ganglios profundos, solo accesibles porque no son palpables con estudios complementarios. Cuando uno revisa a un paciente, ustedes lo han visto en la clase de linfadenopatías, no debe olvidarse de ninguno de estos grupos ganglionares, de ninguno de estos sitios anatómicos, donde tratar de buscar por inspección y fundamentalmente por palpación los ganglios linfáticos, cuyas características en los linfomas, como dijimos, son de tener una consistencia de tipo duro-elástica. Se compara con la consistencia, para que lo recuerden, de una goma de borrar. O sea, no son ni blanditos ni duropétreos como los ganglios de las metástasis. Habitualmente no dolorosos, pero en ocasiones pueden ser levemente sensibles a la palpación. Y los linfomas de Hodgkin tienen la característica peculiar de que los pacientes refieren a veces dolor ganglionar luego del contacto con agua caliente, o sea, al bañarse, al ducharse con agua caliente, tiene un fenómeno bastante característico, no bien conocido la causa, de que ahí sí los ganglios de la enfermedad se hacen dolorosos transitoriamente. Por lo demás, no suelen tener cambios de tipo inflamatorio y solo ocasionalmente pueden tener, digamos, invasión hacia los tejidos circundantes con formación de lesiones ulceradas, muy ocasionalmente. La estadificación en los linfomas, que es muy importante, tanto se utiliza la misma para los linfomas no Hodgkin que para los linfomas de Hodgkin, es en 4 estadios. El estadio 1 es el que compromete un solo grupo ganglionar o estructura linfática. El estadio 2 ya compromete 2 grupos ganglionares, pero ambos del mismo lado del diafragma. Supónganse ganglios cervicales y axilares o ganglios cervicales y torácicos. El estadio 3, en cambio, compromete grupos ganglionares o estructuras linfáticas de ambos lados del diafragma. Por ejemplo, ganglios mediastinales y ganglios retroperitoneales. El estadio 4 es cuando tiene compromiso de estructuras extranodales, básicamente viscerales, pero sin relación de contigüidad con regiones ganglionares comprometidas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que tiene compromiso hepático o que tiene compromiso intestinal, o de la médula ósea, siempre y cuando el compromiso, supongamos, del intestino no esté en relación con una estructura ganglionar adyacente, porque si no es una extensión del compromiso ganglionar hacia, por ejemplo, ganglios del retroperitoneo o ganglios mesentéricos que infiltran el intestino delgado. No sería un estadio 4 porque tendría relación de contigüidad. Bueno, cualquiera de estos 4 estadios se clasifican en A, B, X o E. A es sin síntomas sistémicos, B es con síntomas sistémicos, que se considera síntoma sistémico a 3, que son la presencia de fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso. Se le agrega una X si tiene enfermedad con grandes masas, que se conoce como masa bulky, y se le agrega una letra E si es el compromiso de una sola localización extranodal, pero contigua o próxima a una localización ganglionar, que, como explicamos antes, no sería un estadio 4, sino que se agrega la letra E de extraganglionar. Aquí en estos dibujitos vemos, un poco para fijar el conocimiento, ejemplos del estadio 1, del estadio 2, del estadio 3 y del estadio 4.
Esta clasificación en estadios sí es conveniente que la recuerden, es sencilla, se utiliza, como ya dije, tanto para los linfomas no Hodgkin como para los linfomas de Hodgkin. Entonces, desde el punto de vista clínico, los linfomas, la forma más frecuente de presentación es en forma de adenomegalias que pueden ser localizadas o generalizadas. Y ya dijimos las características semiológicas, habitualmente no dolorosas, de consistencia dura elástica, únicas o múltiples y de distintos tamaños. Puede presentarse con esplenomegalia y en algunos casos, sobre todo en linfomas que se originan en el vaso, es una de las causas de esplenomegalias grandes, masivas, junto con, como mencionamos en otra clase, la leucemia mieloide crónica y la mielofibrosis con metaplasia mieloide. Se puede presentar con síndrome de insuficiencia medular, secundario a la infiltración de la médula ósea, de manera tal de presentarse con anemia, trombocitopenia y leucopenia-neutropenia, con sus respectivas consecuencias. O se puede presentar con compromiso de órganos extralinfáticos, de los cuales los más frecuentes son el aparato gastrointestinal, que puede ser el estómago o el intestino delgado fundamentalmente, la piel, los huesos, la médula ósea y las gónadas. Y son muy frecuentes los síntomas constitucionales, por ejemplo la fiebre. La fiebre y la sudoración nocturna es muy frecuente, tanto en los no Hodgkin como en el Hodgkin. Acá sí, no es como las leucemias agudas, que habitualmente la fiebre significa infección. Con mucha frecuencia la fiebre es de tipo paraneoplásica en los linfomas. Muchos pacientes consultan por la fiebre y otros, es frecuente, consultan por la sudoración nocturna, que antes no les pasaba, no saben si tienen fiebre o no, porque no se la toman o no saben si tienen fiebre durante el día y sin embargo transpiran mucho durante la noche. La pérdida de peso es frecuente, sobre todo en estadios avanzados o en los linfomas más agresivos. El prurito cutáneo es frecuente, pero sobre todo en el linfoma de Hodgkin, es una de las enfermedades que puede provocar prurito sin una lesión cutánea primaria. Y bueno, los síntomas generales de tipo astenia, dinamia, hiporexia también son bastante frecuentes. Recuerden, en cuanto a los ganglios, el curioso fenómeno del dolor ganglionar en el linfoma de Hodgkin con el contacto con el agua caliente. Ya mencionamos que los llamados síntomas B, que le agregan la letra B a la estadificación, es cualquiera de estos tres. No necesariamente tienen que estar los tres. Pérdida de peso, se considera significativa 10% del peso corporal habitual en menos de 6 meses. La fiebre se considera significativa mayor de 38 grados. Y la sudoración nocturna, que como les expliqué recién es muy frecuente. Y lo que se denomina linfoma de gran masa o masa bulky son aquellos que tienen masas de un tamaño mayor a 10 centímetros, por ejemplo, que ocupan en el mediastino un tercio o más del espacio mediastinal. Desde el punto de vista fisiopatológico, los linfomas causan las manifestaciones clínicas que hemos mencionado por distintos mecanismos. Uno es la compresión mecánica, sobre todo cuando adoptan masas grandes. Imagínense, por ejemplo, en un linfoma de localización mediastinal con masa grande puede provocarse distintos síndromes mediastinales, como síndrome de vena cava superior, compresión esofágica o compresión de la vía aérea. Otro mecanismo es de infusión de órganos por infiltración, supónganse infiltración hepática. Por inmunodepresión y sus consecuencias, los linfomas se acompañan de inmunodepresión tanto de tipo celular, con sus consecuencias, como de tipo humoral, porque a veces, como la leucemia linfática crónica, también se pueden acompañar de hipogamaglobulinemia. Pero la inmunodepresión más persistente o más característica de los linfomas es la inmunidad celular. Estos linfomas pueden ocasionar el síndrome de lisis tumoral y lo hacen con frecuencia.
sobre todo los linfomas agresivos o muy agresivos, que espontáneamente, aunque más frecuentemente luego de inicio del tratamiento, por la lisis masiva de células tumorales, la liberación de citoquinas y otras sustancias como ácido úrico, provocan este síndrome de lisis tumoral, que se caracteriza básicamente por hiperuricemia, insuficiencia renal aguda, hipocalcemia e hiperfosfatemia. También pueden dar lugar, y lo hacen con frecuencia, a distintos síndromes paraneoplásicos, o sea, síndromes que están asociados a una neoplasia maligna, pero no son provocados por los factores mecánicos o por la invasión de los tejidos por esa neoplasia, sino por sustancias que liberan, a veces conocidas, a veces no. La fiebre es el síndrome paraneoplásico más frecuente. Ya mencionamos el prurito, que básicamente es en el linfoma de Hodgkin. Los linfomas son con bastante frecuencia causa de hipercalcemia asociada a enfermedad maligna. En el caso de los linfomas B es porque la hipercalcemia está mediada por la producción de un péptido similar a la paratormona, que es el PTHRP. Los linfomas pueden asociarse con síndrome nefrótico, que puede ser de dos tipos desde el punto de vista histológico en el riñón, o una glomerulopatía a cambios mínimos, o sobre todo en adultos, una glomerulopatía membranosa. Pueden dar lugar a miopatías de tipo inflamatorias, como polimiositis, que en realidad son paraneoplásicas, lo mismo que distintos tipos de neuropatías periféricas paraneoplásicas. Vamos a ver ahora algunas imágenes de pacientes con linfoma. Fíjense acá el cuello de una persona joven. Logran visualizar por delante del haz clavicular del esternocleidomastoide una protrusión que se ve ya a la inspección, que seguramente si la palpamos va a tener las características mencionadas de un conglomerado de adenopatías de tipo duroelásticas. Fíjense el caso de este señor. Bueno, del lado derecho tiene un vendaje, ya ha sido biopsiado. Fíjense las múltiples masas o conglomerados de masas que tiene en el cuello, tanto en su parte anterior como su parte lateral. Cuando esto ocurre de los dos lados, si lo viéramos tanto igual del lado derecho que del lado izquierdo, es lo que antiguamente se llamaba el cuello proconsular, con múltiples masas de distintos tamaños y la consistencia ya mencionada, que pueden o no habitualmente sí estar adheridas entre sí y a los planos profundos. Fíjense estas otras imágenes. En la foto en blanco y negro más grande hay varias masas básicamente en la parte anterior del cuello. Acá con esta inspección, con la foto, no podemos saber si estos realmente son ganglios, porque podría ser tiroides, esto podría ser un bocio multinodular. A propósito, dentro de las zonas extraganglionares son raros, pero existen los linfomas primarios de la tiroides, que justamente pueden adoptar este aspecto, y el de un bocio, y que característicamente es de un bocio de crecimiento muy rápido. En la foto más pequeña de la derecha, fíjense también protrusiones por masas ganglionares de ambos lados del cuello. En el caso del lado derecho están más posteriores. Yendo ya a grupos ganglionares profundos, no accesibles a la palpación, fíjense esta placa de tórax de frente y de perfil. En la radiografía de arriba, el frente, señalados por la flecha, se ven lo que se llama un ensanchamiento mediastinal de tipo policíclico. Fíjense que eso significa que tiene, en este caso, dos curvas distintas con convexidad hacia afuera, que señalan la presencia de masas ganglionares. Cuando tienen estos bordes policíclicos, sugieren fuertemente que sean masas ganglionares y no otro tipo de masas de las que pueden aparecer en el mediastino. En la foto de perfil, la radiografía de perfil que se ve abajo, se ve que, no tan bien, pero que se ve el espacio posterior a la aorta, lo que se llama la ventana aórtica, ocupada. Debería estar libre, debería verse aire pulmonar,
ocupada por seguramente estas masas linfáticas que estamos viendo en la radiografía de tórax de frente. Omití decirles también en la placa de frente, fíjense que aparte de lo que marcamos del lado derecho, los bordes policíclicos, del lado izquierdo se ve una protrusión en la zona del ilio que probablemente está indicando la presencia de también conglomerado ganglionar a ese nivel. Fíjense acá en esta placa de frente de tórax, lo que se ve es un agrandamiento de los ilios, de los ambos ilios pulmonares, o sea, de los dos lados, por seguramente masas tumorales, biliares en este caso. También parece haber opacidad, seguir en el lado derecho la masa de la cadena paratraqueal derecha. Bueno, esto también puede ser dado por un linfoma, generalmente no Hodgkin, pero también este aspecto de ganglios linfáticos o presuntos ganglios linfáticos biliares simétricos y paratraqueales derechos son muy sugestivos de otra enfermedad que no tiene nada que ver con los linfomas, que es la sarcoidosis. Pero bueno, en este caso se trataba de linfoma. Fíjense acá cortes tomográficos del tórax. En el de arriba vemos marcado con una M una masa en el mediastino anterior y superior, justo por detrás del esternón. Recuerden que hay una regla mnemotécnica, las reglas de las 4T, para recordar las 4 causas más frecuentes de masas en el mediastino anterior y superior, que es teratoma, tumor de células germinales, timoma, tumor que se origina en el timo, tiroides, o sea que sea un bocio sumergido intratorácico, y la cuarta T, ahí viene lo gracioso del término, pero para recordarlo, es terrible linfoma. Las 4T de las masas anteriores y superiores del mediastino: teratoma, timoma, tiroides, linfoma o terrible linfoma. Bueno, y fíjense que las flechas largas están marcando del lado derecho que la masa parece continuarse e infiltrar la pared del tórax. En el corte tomográfico de abajo, fíjense, la flecha que está, la punta de flecha que está por detrás de la aorta y por encima de la carina son ganglios mediastinales. También la punta de flecha que está por delante de la aorta está señalando otras estructuras ganglionares un poco más pequeñas, también en el mediastino. Y la flecha o las flechas en las zonas laterales, ya fuera del tórax, está señalando masas ganglionares en la pared, seguramente en la zona axilar. Fíjense acá en este corte tomográfico, nuevamente del tórax, como se ve una enorme masa en el mediastino. Esta sería una masa bulky, que fíjense cómo desplaza hacia atrás, ahí se ve comprimida la luz de la carina, casi pegada al espacio vertebral. Las imágenes redonditas más densas que se ven en el medio son estructuras vasculares, seguramente la aorta ascendente y descendente muy desplazadas, de una enorme masa en el mediastino, seguramente un linfoma de mucha agresividad. Acá vemos cortes tomográficos, pero de abdomen. Fíjense que en el corte axial, de la foto de arriba, se ve por delante de la vértebra, lo más denso es la aorta descendente, y alrededor de la misma todo un tejido que a priori uno no podría decir que seguramente es ganglionar, pero sí seguramente tumoral, podría tener otros orígenes, de ganglios en el retroperitoneo. En la foto de abajo ya vemos una enorme masa en el retroperitoneo. Fíjense todo esto que ocupa prácticamente en este corte la cavidad abdominal, pero se localiza en el retroperitoneo.
en el medio de la misma, un poco hacia posterior, se ve ahí englobada por toda esa masa la arteria aorta. Esta es una imagen muy característica de masas tumorales ganglionares retroperitoneales que habitualmente son linfomas. En los linfomas, aparte de los estudios por imágenes de tipo ecografía y tomografía computada, son de suma utilidad en la actualidad si tenemos alcance para hacerlos, tenemos la disponibilidad. Utilizar la tomografía por emisión de positrones. Estos son imágenes de tomografía por emisión de positrones, también conocido como PET scan, donde al paciente se le inyecta fluoro de oxiglucosa marcada que se detecta por una cámara gamma. Y las zonas de hipercaptación son las patológicas. No consideren allí la captación que se ve en la cabeza, en el cráneo, porque ese es el encéfalo, que en condiciones normales, en la mayoría de las personas, que son el cerebro desactivo desde el punto de vista metabólico, consume fluoro de oxiglucosa. Por lo demás, ahí se ven captaciones presuntamente ganglionares, fíjense en el mediastino, fíjense en la parte superior del abdomen, algo de captación en los riñones, pero eso es normal, los riñones, y cuando se ve la vejiga, también porque la sustancia se excreta por ahí, y fíjense también se ve captación patológica a nivel de la axila derecha. La superposición de la imagen en cámara gamma del PET con la tomografía computada es lo más útil porque nos da los detalles anatómicos y el grado de captación en unidades que se llaman SV, el grado de captación de la fluoro de oxiglucosa del PET. Fíjense, ahí arriba se ven 3 cortes tomográficos de una importante masa en el mediastino. En la parte del medio se ve la imagen puramente centellográfica o detectada con cámara gamma. Fíjense en la foto de la derecha cómo se ve bien hipercaptante. Y cuando se superpone la imagen de la tomografía computada, que nos da bien los detalles anatómicos, con la captación en cámara gamma de la fluorodioxiglucosa marcada del PET, o sea, el estudio PET-TC, fíjense la intensa captación en la foto de la derecha de toda esa masa que indica que es metabólicamente muy activa, seguramente tumoral y bueno, seguramente por el aspecto de un linfoma. El PET scan no solo es importante en los linfomas en el momento del diagnóstico, sino también en el seguimiento para evidenciar después del tratamiento si el linfoma ha podido lograrse la remisión y en muchos casos la curación de las masas ganglionares. Habíamos hablado en las manifestaciones clínicas del compromiso de la piel. Bueno, el compromiso de la piel puede adoptar varias formas, pero acá se está mostrando en este hombre una forma eritrodérmica, seguramente muy pruriginosa, que es una de las formas de los que adoptan los linfomas cutáneos de fenotipo T. Estos pacientes con este tipo de problemas son tratados reiteradamente por alergias, por otras causas de eritrodermia, hasta que una biopsia adecuadamente visualizada de la piel demuestra que tiene generalmente la dermis infiltrada por linfocitos de fenotipo T habitualmente. El pronóstico, hablando globalmente de los linfomas, depende de varias cosas. Por un lado, del tipo histológico o el subtipo histológico. Esto es sobre todo muy importante en los linfomas no Hodgkin, que recuerdan que los habíamos encasillado en 3 grandes grupos: los indolentes o poco agresivos, los agresivos y los muy agresivos. También tiene mucha importancia el estadio 1, 2, 3 y 4. Se puede decir que el estadio es más importante como factor pronóstico en la enfermedad de Hodgkin, y en los linfomas no Hodgkin el subtipo histológico, aunque también el estadio, tiene más importancia en el pronóstico. Lo que se llama performance status, o sea, el estado general del paciente y su grado de fragilidad,
también es muy importante, sobre todo porque el tratamiento de los linfomas, sobre todo los agresivos, el tratamiento también es muy agresivo y el paciente tiene que estar en condiciones de poder soportarlo. Por supuesto que la edad más de 60 años, algo parecido a las leucemias, los pacientes gerontes, justamente, y sobre todo con formas agresivas, tienen peor pronóstico, sobre todo por las complicaciones del tratamiento. Bueno, cuando tienen más de 2 sitios extranodales, tienen peor pronóstico. Hay una enzima que es la láctico deshidrogenasa, que ustedes ya saben que puede tener varios orígenes, pero las cifras muy elevadas del EDH suelen en la etapa diagnóstica ser sugerentes, entre otras enfermedades, de estos síndromes linfoproliferativos. Dicho de otra manera, la mayoría de los linfomas se acompañan de LDH elevada. Y cuanto más elevada esté, significa que hay más masa tumoral o más masas tumorales. Y entonces también es un factor pronóstico. Por supuesto, las comorbilidades que pueda tener un paciente, cardiopatías, enfermedades respiratorias, etc. Los pacientes que tienen síntomas B, los pacientes que tienen masa bulky, más de 10 centímetros, los que tienen infiltrada la médula ósea, y aquellos linfomas que puede ocurrir que sean linfomas agresivos, pero que comenzaron siendo a veces durante años, o habían remitido con tratamiento, habían comenzado siendo un linfoma de bajo grado o indolente, que se transforma en un linfoma agresivo. Por ejemplo, que el paciente tuviese un linfoma folicular y que tiempo después o después del tratamiento y aparentemente remitido, vuelva a tener manifestaciones y la histología ahora muestre que es un linfoma difuso de células grandes. Esta transformación, desde un bajo grado a un alto grado de malignidad, se conoce como síndrome de Richter y, bueno, en general tienen peor pronóstico que los pacientes que tienen ese mismo tipo de linfoma agresivo, pero de entrada. Las complicaciones que pueden ocasionar los linfomas son de distinto tipo y alguna de estas complicaciones puede ser la forma de presentación. Ya mencionamos el síndrome mediastinal, que puede ser compresión de la vena cava superior, compresión de la vía aérea, que es la más peligrosa de todas, la compresión esofágica. La compresión de la médula espinal. A veces los linfomas dan lesiones, generalmente en el espacio extradural, en el canal espinal, y la compresión de la médula puede dar lugar, según el nivel, a cuadriparesias o paraparesias que a veces son irreversibles. La infiltración de las meninges, sobre todo en el espacio subaracnoideo, dando lugar a las meningitis neoplásicas, también es una complicación. Los derrames pleurales a veces son masivos y de difícil tratamiento, son causa también de derrame pleural de tipo quiloso por obstrucción del conducto torácico. El derrame pericárdico, todavía más peligroso por su complicación ya conocida, que es el taponamiento pericárdico. La mencionada hipercalcemia maligna, que puede ser muy grave cuando las cifras de calcio están muy elevadas y tiene sus propias consecuencias. Hemos mencionado ya el síndrome de lisis tumoral, cuya principal consecuencia es la insuficiencia renal aguda, además de la hipocalcemia, la hiperfosfatemia. El síndrome de lisis tumoral habitualmente es cuando empieza el tratamiento con quimioterapia, pero en las formas agresivas o muy agresivas, como por ejemplo el linfoma de Burkitt o a veces el linfoma difuso de células grandes, puede ser espontánea, o sea, antes de comenzar el tratamiento. El compromiso intestinal puede dar lugar a síndromes de obstrucción intestinal o de perforación. La obstrucción linfática ya mencionada puede dar lugar a derrames quilosos o a linfedemas, a veces de gran magnitud, y como otras enfermedades neoplásicas, el tromboembolismo venoso, o sea, trombosis venosa profunda, habitualmente de miembros inferiores, y su consecuencia, la embolia de pulmón, son también complicaciones de los linfomas. En esta foto de una resonancia magnética vemos lo que mencionamos, la posible complicación medular de la médula espinal
por infiltración del linfoma, señalado por las flechas, que se localiza en los espacios extradurales del canal espinal, comprimen la médula y, bueno, si esto se mantiene y no se soluciona, da lugar a déficits motores permanentes. Hemos revisado entonces los síndromes linfoproliferativos, tomando en cuenta los linfomas y a la leucemia linfática crónica, haciendo hincapié en sus manifestaciones clínicas, la manera de hacer el diagnóstico y algunas de sus complicaciones. Muchas gracias.